Bueno, muy agradecido de tener aquí en Propuesta de la Noche a Melvin Matio, viejo amigo, viejo colega, periodista, veterano comunicador, articulista, quien fuera editor internacional del matutino Hoy de Santo Domingo, y con quien vamos a conversar sobre un tema que acapara la atención mundial, este conflicto Rusia-Ucrania. Melvin, buenas noches, muy agradecido de tenerte aquí en este espacio. ¿Qué tal? Noel, gracias por tu invitación. Complacido y satisfecho de estar contigo. Sí, hablar del origen de este conflicto Rusia-Ucrania supondría una larga introducción, porque estaríamos hablando desde la desintegración de la Unión de República Socialista Soviética, URSS, por allá por el año de 1991, hace más de 30 años. Y entonces, realmente el objetivo que perseguimos ahora con esta conversación no es precisamente hurgar tanto en la historia contemporánea. Más bien quisiera ver contigo qué tú entiendes que genera este conflicto. Este conflicto viene determinado por una especie de trauma que sufre la élite rusa cuando se desintegra la Unión Soviética, y con esto es el inicio de una política un tanto agresiva para recuperar aquellas antiguas repúblicas que salieron de la URSS. Tú has dado en el problema se remite, si se quiere comprender a profundidad lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, hay que remontarse, aunque uno no quiera, al desmoronamiento del bloque soviético, a la caída del muro de Berlín y al surgimiento de nuevas democracias alrededor de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la Unión Soviética se quedó sin el Pacto de Varsovia. Con la caída del muro y con el desmoronamiento ruso de la Unión Soviética, también desapareció el Pacto de Varsovia. ¿Qué era el Pacto de Varsovia? Era la alianza militar integrada por los países de la órbita comunista, encabezada por la URSS, la Unión Soviética, y que era el contrapeso de la OTAN, era el contrapeso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la coalición militar de los países de Occidente, entiéndase Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, al quedarse sin el Pacto de Varsovia, todos los países alrededor de la Unión Soviética o de Rusia hoy, hablamos de Polonia, de Rumanía, de Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Checoslovaquia, todo eso se hicieron democracias, pasaron a ser entidades democráticas con sistemas políticos democráticos. Y Ucrania, que está en la boca, en la puerta de la frontera con la Unión, con Rusia, pues es el pastel más apetecido porque Rusia entiende que cuando esos países se han ido hacia la OTAN, su seguridad fronteriza está vulnerada, es vulnerable, es débil. Por eso, la mayoría del presupuesto público ruso de ahora se gasta casi el 40% en armamentismo. Por eso es la carrera militar rusa que tiene, como hemos visto en el despliegue contra Ucrania, armas tan sofisticadas, misiles tan sofisticados, armas hipersónicas que la ha estado utilizando contra Ucrania en los últimos días para dar una demostración de que su ejército se compara o supera el de Estados Unidos y el de China. El resultado ha sido que Rusia ha decidido fortalecer sus fronteras ocupando Ucrania. Ya en el 2014 lo hizo cuando se apoderó de Crimea, cuando organizó a Donetsk y Lugansk, que son ciudades ucranianas con alta población rusa, y las ha declarado después independientes. Pero ¿qué ocurrió? Que en el 2014
dieron un golpe de Estado contra el gobierno prorruso de, que había ahí en Yanukovych, Ucrania, Yanukovych. de Yanukovych, que había en Ucrania, y definitivamente la oposición ucraniana tomó el control del país y se enrumbó por la democracia. Ganó Zelensky hace un par de años y Zelensky decidió que Ucrania iba a formar parte de la Unión Europea y de la OTAN. Eso necesariamente para Putin es una decisión que atenta contra la seguridad territorial rusa, porque pone a la OTAN en las puertas de Rusia. El resultado ha sido que se firmó un pacto, el pacto de Minsk, en virtud del cual Ucrania no iba a formar parte de la OTAN, se iba a abstener, pero la naturaleza de ese acuerdo fue un poco cuesta arriba, porque en medio de ese proceso Putin se metió en Crimea, se apoderó de Crimea y el pacto se fue al suelo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, hemos visto que Rusia ha utilizado un argumento muy trivial para invadir a Ucrania. ¿Cuál es el argumento? Que él no quiere, y lo ha dicho públicamente, y lo utiliza como justificación, que Ucrania se adhiera a la OTAN, porque la OTAN es una coalición armada de Occidente que apunta y pone en peligro la estabilidad rusa, la seguridad rusa. Resultado, Putin quiere controlar Crimea y algo más que Crimea. Él quiere llegar hasta Polonia, pretende llegar hasta Eslovenia, pretende llegar hasta Latvia, y todo eso Occidente quiere evitarlo, Washington quiere evitarlo, porque sería retrotraer las relaciones internacionales a la etapa previa del año 1990, 91, 92, cuando colapsó el imperio soviético. Sí, Eso es lo que está pero, en juego actualmente en Ucrania. sí, pero estamos viendo que se trata de un conflicto que va en una escalada peligrosa. Uno supone que es probable que el Kremlin asumiera que un ataque contra Ucrania se decidía en términos de un par de semanas. Se trata de Y un no, ejército, y uno no, ha, sido, de los principales ejércitos del mundo. y no ha Y sido al así. parecer ese cálculo falla y uno ve que a pesar de la intensidad de los bombardeos, a pesar de la intensidad de Rusia contra Ucrania, sus tropas no avanzan más allá de poblaciones fronterizas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y a esto se debe, por ejemplo, que Putin ya esté utilizando armas más sofisticadas, tratando de apresurar el término del conflicto. Yo creo que el tema es que podría en algún momento verse afectada algunos de los países de la OTAN y con una afección o una agresión militar, ya sea por error o por las circunstancias que fuesen, eso podría desencadenar o ser el inicio de una tercera guerra mundial. Tú tienes razón y ese es el temor de la opinión pública internacional, porque el problema aquí estriba en que el ejército ucraniano se ha fortalecido porque Estados Unidos y otros países de Europa le han suministrado armas. Le han suministrado armas de todo tipo, armas de uso terrestre, misiles, drones, etcétera. Y eso ha permitido a los ucranianos mantenerse en pie a pesar de que también se han fortalecido con aproximadamente 50.000 o 60.000 soldados mercenarios contratados en el extranjero, contratados a través de la OTAN, y son lo que han fortalecido al ejército ucraniano en tierra. En tierra, los ucranianos han tenido mucha ventaja, primero porque conocen su territorio,
No, Y en y segundo, hay que agregar las sanciones económicas a Rusia, que son parte de la guerra también. exactamente, no solamente las sanciones, sino que Rusia se ha quedado con su poderío aéreo, pero el poderío aéreo se gasta. Cada vez que usted lanza un misil no lo recupera. Y se han lanzado, según cifra dada por inteligencia de los Estados Unidos ayer, más de 1.000 misiles han golpeado la estructura de Ucrania. Y no solamente eso, ciudades como Mariupol prácticamente han sido casi borradas de la faz de la tierra en términos de edificaciones. Y los ataques a civiles y los ataques a hospitales y a refugios de niños y todo eso le ha dado a Putin y a su guerra una mala impresión a nivel internacional. Putin está perdiendo la guerra de la opinión pública. Putin está perdiendo el apoyo que eventualmente tenía. Ahora, las conversaciones que tuvieron Biden y Xi Jinping, hay que destacar eso, han servido para alejar la posibilidad de que China ayudase a Putin y a Rusia en este conflicto. Porque en las relaciones internacionales todas las ayudas dejan sus huellas, dejan sus evidencias. Usted no puede ayudar económicamente a otro si no acude a los organismos internacionales. Usted no puede suministrar soldados si estos soldados no se ven. Usted no puede enviar armas porque las armas dejan huella y se sabe que enviaron armas. Pero me gusta la declaración que dio Xi Jinping ayer. Dice Xi Jinping que en Ucrania se ha ido más allá de lo tolerable en términos de el costo en vidas que ha significado los ataques rusos contra Ucrania. Rusia también ha perdido más de 10.000 soldados, según cifras dadas por el gobierno de Ucrania y por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, que no tienen por Dice qué Ucrania mentir. que le han matado 6 generales. Dicen que le han matado 6 generales. Rusia no habla de las bajas que sufre, porque no le conviene hablar de las bajas que sufre. Al principio se pensaba que era un paseo militar la operación rusa en Ucrania, pero no ha salido así. El ucraniano, si bien no tiene la fortaleza de armamento que tiene Rusia, es un ejército entrenado y que está recibiendo apoyo bélico internacional para mantenerse en pie. Y se mantendrá en pie. Y la única salida, la única solución que le queda al conflicto es una transacción entre Putin y Zelensky que al final satisfaga más el interés ruso que el de Zelensky, porque ya Zelensky ha dicho que él está dispuesto a firmar que Ucrania no participará de la OTAN, pero Putin lo que quiere es un estatuto que gobierne a Ucrania donde el punto básico sea la neutralidad ucraniana a nivel internacional, lo que significa que no participará ni de la Unión Europea ni de la OTAN en caso de que se Sí, llegue a me, ese tipo de me, acuerdos. Obviamente, Putin no tiene el dinero para financiar la reconstrucción de Ucrania. Y hay que ver qué sucederá con Putin después que salga de Ucrania o termine el conflicto de Ucrania, porque es evidente que hay acusaciones a nivel internacional que van a seguir adelante acusándolo de crímenes de lesa humanidad. Sí, brevemente, porque ya el tiempo se acaba, el papel de Estados Unidos y particularmente del presidente Joe Biden. Evidentemente que este conflicto afecta las aspiraciones a la reelección de Joe Biden, su aceptación, su reconocimiento No, por parte de la opinión pública yo creo norteamericana que ha lo caído fortalece, 53%. más bien lo fortalece, porque se ha encontrado el apoyo del Partido Republicano en este conflicto, apoyo total del Partido Republicano. Donald Trump no ha hablado más nada con relación a la guerra. Al principio elogió por inteligente y sabio a Vladimir Putin, pero luego de ahí se ha tenido que callar, porque todo el Partido Republicano, a nivel de Congreso sobre todo,
ha respaldado la iniciativa del presidente Biden, le ha aprobado todos los fondos que ha pedido y todo eso. El problema de la participación de Estados Unidos es que este conflicto no ha degenerado en una guerra mundial por la prudencia de Biden. Por la Bien. prudencia de Bueno, Biden, porque si Biden hubiera decidido que tropas norteamericanas participen de la OTAN y apoyen en tierra a Ucrania, hace rato se hubiera armado la Tercera Guerra Mundial. bueno. Y no ha sido Bueno, así. Melvin Matthew, muchísimas gracias por tu participación. Así es que vamos a tener que seguir conversando de este conflicto en caso de que se prolongue, como todo apunta que así será, porque a los amigos de Propuesta de la Noche les gustaría conocer nuevamente tu punto de vista sobre el desarrollo de este acontecimiento que está afectando a todo el mundo. Así que A gracias toda la humanidad. al amigo y colega Melvin Matthew, articulista. Bueno, fuimos compañeros de trabajo en el periódico Hoy. Y vuelvo y repito, para que ustedes sepan con quién estamos hablando, fue editor internacional de El Matutino Hoy. Así que a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Muchas Los invitamos gracias. para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.